Hemos tenido un culto maravilloso y estamos teniendo un culto maravilloso, pero a veces no comprendemos a totalidad lo que en verdad significa un culto. Así que en esta tarde vamos a aprender un poco de ello. 12:1 de Romanos dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Pueden sentarse. ¿Qué significa un culto? Nosotros como cristianos debemos de saber que no es una opción para nosotros decidir si le vamos a ofrecer culto al Señor o no le vamos a ofrecer un culto. Para el cristiano no es una opción. Para el cristiano es un deber poderle ofrecer culto al dador de la vida. Para el cristiano es un deber ofrecer culto a aquel que se entregó en la cruz para pagar el precio de nuestros propios pecados. Entonces, para nosotros no es una opción de que si lo tomamos o lo dejamos, que si lo hacemos o no lo hacemos. Para el cristiano no es opción, es un deber. Por eso en esta tarde usted se ha presentado en este lugar. Y usted no ha venido a ser un expectante, usted ha venido a ofrecerle culto al Señor. Y vamos a ver en esta preciosa tarde, hermanos, lo que en verdad significa un culto para el cristiano. Lo que de verdad significa un culto para la iglesia de Jesús. Y vamos a comenzar con lo primero. Lo que el culto significa para la iglesia o para el cristiano es movimiento. Eso es lo primero que significa el culto para un cristiano, movimiento. Porque el culto, hermanos, no es una reunión cualquiera. El culto no es un meeting, el culto no es una reunión en donde se nos invita a una celebración de cumpleaños o una graduación, no. El culto es mucho más que eso, porque el culto tiene un valor espiritual, el culto tiene un valor divino, el culto tiene un valor que viene del cielo. Por lo tanto, no puede ser como las reuniones de esta tierra, porque el centro de nuestras reuniones cristianas, el centro de los cultos que nosotros celebramos, no es una persona, no es una cosa, no es algo material. El centro de los cultos cristianos que nosotros realizamos es adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que aunque ante nuestros ojos humanos Él sea un ser invisible, nosotros por medio de la fe sabemos que Él está en el culto en donde nosotros le adoramos. Jesús dijo: yo estoy donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Si el Señor está ahí, entonces el culto tiene que tener un significado grande. Si lo ponemos en escala de valores, ¿cuánto puede valer en porcientos el culto para un cristiano? No puede valer ni el 20, ni el 30, ni el 50, ni el 70. Para el cristiano el culto tiene que tener un valor potencial del 100%, porque en el culto es en donde usted se recarga, en el culto es en donde usted recibe nueva fuerza, en el culto es en donde usted puede recibir el milagro, en el culto es en donde usted tiene un encuentro con el Señor, es en el culto en donde usted puede experimentar cosas que no va a experimentar afuera de este lugar, porque en este lugar está la presencia del Rey de Reyes. Entonces, el culto significa movimiento. ¿Pero por qué un movimiento? Porque hay 2 tipos de movimiento en un culto. El primer movimiento es el movimiento descendente. Cuando hablamos de descendente, hablamos de algo que desciende de arriba hacia abajo. Ese es el primer movimiento. Y el segundo movimiento es el movimiento ascendente. Cuando hablamos de ascendente, estamos hablando de que lo que está abajo sube hacia arriba. Y vamos con lo primero, con el movimiento descendente. ¿Quién creen ustedes
que es el protagonista del movimiento descendente? Es Dios. Porque cuando hablamos de descendente estamos hablando de algo que desciende de arriba hacia abajo. ¿Y sabe qué es lo que fluye en el culto de arriba hacia abajo? Fluye la gloria de Dios. De arriba hacia abajo fluye el poder. De arriba hacia abajo fluye esa unción fresca de su Espíritu Santo. Es que de la presencia de Dios es que nosotros nos llenamos en el culto. ¿Por qué? Porque está ese movimiento descendente. A veces quizás en el culto nosotros podemos sentirnos incómodos. Podemos sentir como que no calzamos, como que no encajamos, como que somos una pieza de un rompecabezas, pero somos una pieza mal colocada. Pero entonces ahí es en donde nosotros tenemos que darle la libertad al Espíritu y permitirle al Señor que sea Él que trate con nuestra vida, que sea Él que trate con nuestros corazones, que sea Él que trate con nuestras mentes, porque aquí está ese movimiento, la presencia de Dios desciende, la gloria de Dios desciende, el poder de Dios desciende, la unción de Dios desciende, pero debemos de darle libertad para que ese movimiento pueda efectuarse y dar resultados en nuestra vida. Pero ese movimiento descendente es Dios el que es protagonista. Pero en un culto, el culto no lo hace Dios, porque el culto es para Él y Él no se hace cultos a sí mismo. Porque la Biblia a nosotros nos enseña de que Dios es digno de gloria, de honra, de alabanza, de exaltación, pero no lo hace Él mismo para Él mismo. Para eso tiene un pueblo, para eso tiene una iglesia, para eso nos tiene a nosotros esta congregación maravillosa, para que seamos nosotros los que nos reunamos y podamos glorificarle. Y es ahí en donde entra el segundo movimiento, que es el movimiento ascendente. Ya no es descendente, ahora es ascendente, lo que sube de nosotros hacia Dios. Ahí van nuestras oraciones, ahí van nuestros cantos, nuestros signos. Ahí va esa adoración, ahí van esas palabras bonitas con las que usted exalta el nombre de Cristo en ese movimiento ascendente. Y sabe que a Dios le agrada lo que nosotros hacemos para Él, siempre y cuando lo hagamos con el corazón, lo hagamos con toda nuestra fuerza, lo hagamos con amor para Él, porque le amamos. Al Señor le agrada eso. Pero a veces nosotros quizás nos podemos volver indiferentes y solamente queremos que Dios nos llene con su presencia. Queremos sentir su poder en nuestra vida. Queremos sentir las corrientes de las que la palabra de Dios habla. Ese río de agua viva que corre por el ser de aquella persona que está lleno del Espíritu. Pero para que eso suceda, tenemos que complementarlo con el movimiento ascendente. No podemos venir a esperar de que Dios se glorifique, de que Dios nos llene, de que la gloria de Dios se mueva, si nosotros no hemos venido a adorar a Dios. Cuando la gloria y el poder de Dios se mueve, su gloria se manifiesta en nuestra vida y Él nos llena con su Espíritu Santo, es cuando usted y yo como iglesia nos hemos metido a esa adoración, nos hemos metido a glorificar el nombre de Cristo, a darle alabanzas a Él, porque comprendemos que lo que el culto significa es movimiento. Por eso en el culto nos movemos, en el culto damos aplausos, en el culto levantamos nuestras manos, en el culto nos ponemos de pie, en el culto abrimos nuestra boca para cantarle al Señor, porque el culto significa movimiento, descendente de Dios a nosotros y ascendente de nosotros hacia Dios. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que en un culto Dios siempre trata con el hombre, pero haciendo uso de este movimiento descendente y ascendente. Quiero llevarlos al Antiguo Testamento, al primer libro de Samuel. Busquen en sus Biblias el primer libro de Samuel. Vamos a ver el capítulo número 3 y el versículo número 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová.
donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: Hedme aquí. Aquí vemos, hermanos, ese movimiento descendente. En primer lugar, Dios le habla a Samuel. Ahí Dios viene a la vida de Samuel. Es el movimiento descendente de Dios al hombre. Pero tendría que haber una respuesta, y era la respuesta de Samuel hacia Dios, y es ahí en donde entra el movimiento ascendente. En las primeras ocasiones, Samuel corría para donde Elí porque pensaba que era Elí el que lo estaba llamando. Pero después de unas cuantas veces, Elí entendió que era Dios que le estaba hablando a Samuel. Y lo que le dijo Elí a Samuel era cómo era que él tenía que responderle a Dios. Y así fue, él le dijo: habla Jehová, porque aquí estoy yo, estoy oyéndote. ¿Qué tuvo Dios de Samuel? Tuvo una respuesta. ¿Será de que Dios tiene una respuesta de nosotros en esta tarde? ¿Será de que Dios está agradado con el culto que estamos haciendo en esta tarde? Así debería de ser, porque desde el inicio de este culto ha habido oración, ha habido alabanza, ha habido una cadena de coros preciosa. Y todo eso lo hemos hecho para el Señor Jesucristo. Y por eso Dios nos puede estar bendiciendo en esta preciosa hora. ¿Qué significa un culto? Además de significarse movimiento, significa una ofrenda para Dios. El culto es una ofrenda para Dios. Quizás muchas personas a veces, fíjese, de que no vienen a adorar al Señor un día domingo, un día jueves, o en un culto de día de célula, lunes o viernes, por el único hecho de que quizás ellos han tenido una economía un poco mala y ellos dicen: yo no tengo cómo dar una ofrenda monetaria para la obra del Señor. Y a veces eso se convierte en un estorbo y hace de que esta gente no vaya al culto. Pero ¿será de que será un estorbo el no tener una ofrenda monetaria, dinero para dar para la obra? No tiene que ser un estorbo, porque Dios es el que conoce los corazones mejor que nadie. Y Él sabe cuando usted puede hacerlo y Él sabe cuando usted no puede hacerlo. Por lo tanto, yo no puedo detenerme si digo yo no tengo que dar, pues nosotros tenemos mucho para dar. Porque nosotros mismos, nuestra vida, nuestro corazón, con nuestra presencia en este lugar, nosotros somos una ofrenda para Dios. Y somos una ofrenda agradable. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. ¿Qué es lo que dice acá el verso 1 que vamos a presentar? Que presentéis vuestros cuerpos, pero no en una misa de cuerpo presente, porque ya una persona que está muerta, esa sí ya no, con eso no cuenta la ley, cuenta con el que está vivo. Por eso Dios cuenta con nosotros en esta tarde. Dios no espera la alabanza de alguien que ya se fue de esta vida. Dios espera que abran la boca para adorarle los que están vivos. Y gloria al Señor porque estamos entre los vivos todavía y podemos adorar al Señor en este lugar. Entonces, el culto significa una ofrenda para Dios. Y acá la Biblia dice que presentéis vuestros cuerpos. Pero ¿cómo lo vamos a presentar? Y es aquí en donde vamos a someter a nuestro cuerpo, no a lo que Él quiere, sino a lo que a Dios le agrada. Porque acá dice el apóstol Pablo, dice en sacrificio. Ahí comienza lo difícil y lo duro para el cuerpo, en donde tenemos que luchar y lidiar quizás con la temperatura alta, en donde tenemos que lidiar quizás y estar luchando con las distancias que a veces se tienen que recorrer, en donde tenemos que lidiar con el tiempo que permanecemos en el culto, en donde tenemos que lidiar quizás con la pereza, con el cansancio, con el aburrimiento, con el sueño. Pero a pesar de que todas esas cosas puedan venir encima de nosotros, acá el apóstol dice, preséntense, pero en sacrificio. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Luchen,
Esfuércense. Están cansados, pero hagan un esfuerzo. Se sienten débiles, pero hagan un esfuerzo. Sienten sueño, pero hagan un esfuerzo. Hagan un sacrificio. Y dice el apóstol, un sacrificio vivo. Un sacrificio santo. Y un sacrificio, dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vemos acá cómo el apóstol Pablo en 3 características divide el sacrificio que nosotros vamos a ofrecer al Señor. En esta tarde vamos a ver, y usted mismo se va a evaluar, si usted está ofreciendo este tipo de sacrificio. En primer lugar, el apóstol habla del sacrificio vivo, que significa que nuestra vida debe de ser un testimonio de lo que Cristo hizo. Eso significa un sacrificio vivo. Que nuestra vida debe de ser un testimonio de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero a veces nosotros nos presentamos como que todavía Cristo no ha pagado el precio de nuestros pecados. A veces nosotros estamos acá en el culto, haciendo el culto, como que todavía el Señor no nos ha salvado. Y nos sentimos tristes, nos sentimos sin esperanzas. Pero ¿cómo nos vamos a poder sentir de esa manera si el sacrificio que ofrecemos tiene que ser vivo? Tiene que ser un sacrificio que pueda dar testimonio de lo que Jesús ha hecho. ¿No nos ha salvado el Señor? ¿No nos ha dado vida eterna? Entonces, ¿por qué a veces nosotros hacemos del culto un lugar en donde viene gente quizás como con desesperanzas? Y este es el lugar en donde nosotros tenemos que venir con la plena certeza de que hay esperanza para nuestras vidas, para que aquellas personas que todavía no tienen esa esperanza puedan darse cuenta de que no hay otra forma de tener esperanza, sino que solamente es nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos entender esto, hermanos, del sacrificio vivo, de dar testimonio de lo que Cristo ha hecho? Cuando vemos a una persona que quizás ha estado sufriendo una enfermedad terminal y los médicos le han dicho, contigo ya no se puede hacer nada. Que te lleven para tu casa y allá vas a morir, vas a durar 3 días. Pero ya lleva 3 años y esa persona está viva. ¿Cómo cree que va a ser el sacrificio, el culto que va a ofrecer esa persona? ¿Va a ser un culto en donde él va a sentir de que Dios no está con él? No, va a ser un sacrificio vivo. Va a dar testimonio en el culto de lo que Cristo ha hecho. Va a ser una persona que va a adorar. Va a ser una persona que va a alabar al Señor. Va a ser una persona que va a glorificar a Jesús, porque Cristo ha hecho grandes cosas en su vida. Y es que es trágico, hermanos, y a veces el ser humano necesita pasar por procesos para poder aprender la lección. Pero a veces no es necesario. Dios ya nos ha dicho en su palabra qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo escuchaba el testimonio de una muchacha que estuvo pasando momentos muy difíciles antes de que viniera lo de la pandemia del COVID. Esa muchacha entró a un proceso bien difícil. Todavía no había entrado el COVID a nuestro país y tampoco no andaba muy cerca por nuestros países. Pero ella sufrió una enfermedad que los médicos la habían desahuciado. Y enfrente de ella dice que los médicos llegaban a platicar ahí cuando estaba en la UCI. Los médicos hacían reunión entre ellos y decían, es de gusto que la tengamos acá si ya no se puede hacer nada por ella. Y ella escuchaba todo eso. Ella débil, enferma, sintiéndose que se estaba muriendo y oyendo de que de verdad se iba a morir. Ya no había esperanzas. Para ella solo era desesperanzas las que existían. Pero Dios, queridos hermanos, fue tan maravilloso que hizo el milagro. De una noche para otra, ella en esa noche dice que pasó tremendamente mal. Incluso los médicos pensaron de que esa era la noche que ella iba a morir. Pero el siguiente día, los médicos ya comprendieron de que había pasado el peligro. Pero en esa noche, ¿quién fue el que se glorificó? ¿Quién fue el que se manifestó? ¿Quién fue el que puso su mano sobre esa persona en esa noche? Fue el Señor. Y ahora esa persona está tremendamente comprometida a ofrecer un sacrificio vivo, un culto, un sacrificio en donde pueda dar testimonio de lo que Jesús ha hecho. El Señor ha hecho cosas grandes con nosotros, queridos hermanos. Cosas maravillosas.
Segundo, sacrificio santo. Esto significa que tenemos que estar, hermanos, separados o apartados del uso común. Separados o apartados del uso común. Es aquí en donde yo no puedo participar en todas las cosas que participan los del mundo. Aclaro, hay algunas cosas en donde vamos a estar involucrados siempre. Pero hay ciertas cosas que no podemos involucrarnos como cristianos. Porque tenemos que estar apartados y separados del uso común. Yo no puedo venir a este lugar a predicar la palabra del Señor y luego pasar acá al frente o en otro lugar y conseguirme un libro de chistes, como le dicen, chistes rojos. Eso ya no va conmigo, ni con ninguno de nosotros. Porque el sacrificio que nosotros tenemos que presentar a Dios es un sacrificio santo, que tiene que estar separado y apartado del uso común. Solamente tiene que ser para Dios. Y así muchas cosas. A veces nosotros lo que tenemos acá, esto está consagrado para el Señor también. Y si estas cosas están consagradas para adorar al Señor, para el servicio de la obra del Señor, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nuestros miembros? ¿Cuánto más nuestro corazón y nuestras mentes tienen que estar consagrados para adorar el nombre del Señor? Imagínense de que aquí esté esta tarde cantando alabaré, alabaré, y ya el día de mañana esté cantando otra cosa en el mundo. No se puede. ¿De qué sirve de que yo pueda decir en esta tarde, Dios le bendiga, hermanito, Dios le bendiga, si el día de mañana voy a estar diciendo malas palabras? Voy a estar criticando, voy a estar señalando, no sirve de nada. Por eso es ahí en donde entra el sacrificio santo, que tiene que ser un sacrificio que tiene que estar apartado y consagrado del uso común. Solamente tiene que ser para Dios, solo para Dios. Por eso es que a veces, hermanos, nosotros no hacemos el culto como debe de ser. Pero en esta tarde nosotros podemos aprender de que el culto que nosotros hacemos es un culto que lleva un sacrificio vivo, en donde testificamos de lo que Jesús ha hecho, y es un sacrificio santo en donde nosotros comprendemos que estamos apartados y separados solamente para adorar el nombre del Señor. Es un sacrificio agradable, en tercer lugar. Significa que debe de ser algo que complazca a Dios, algo que a Dios le guste. Eso es agradable. Dice la Biblia que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso significa que tiene que ser algo que le agrade a Dios, que le complazca, que a Dios le guste. Preguntémonos, ¿le ha gustado a Dios la alabanza que yo le he cantado? No se pregunte usted, ¿le habrá gustado a Dios la alabanza que cantó el hermano Antonio, el hermano Ferdi, el hermano Oreste? No, pregúntese la alabanza que yo le he cantado. Ellos nos dirigieron en la alabanza, pero la alabanza que Dios recibe de mí es la que yo canto con mi boca. Y es ahí en donde esa alabanza tiene que complacerle a Dios, tiene que gustarle, tiene que agradarle. ¿Le ha gustado a Dios la alabanza que usted le cantó? Si usted le ha cantado a Dios, de seguramente Dios se ha complacido con esa alabanza. Pero si no le ha cantado, Dios todavía está esperando que le cante. Dios todavía está esperando que le adore, que le alabe. Pero si lo ha hecho, lo más seguro es que Dios está agradado con lo que hemos hecho en esta tarde. Por eso es importante, venir al culto es venir a abrir nuestras bocas, hermanos. Venir al culto es venir a que nuestro cuerpo se mueva, a levantar las manos, a dar aplausos. Porque en el culto, queridos hermanos, los que vienen son seres que están vivos. Gloria a Dios. Desde que iba a la escuela, desde primero a noveno grado, lo que le enseñan a uno es que los seres vivos son aquellos que se mueven. Y es ahí en donde le enseñan a uno que el agua es un tipo de ser vivo porque tiene movimiento. Los árboles también son un tipo de seres vivos porque también tienen movimiento, se mueven. Y ahora si nosotros estamos vivos y estamos más vivos que nunca, porque el Señor, queridos hermanos, nos ha hecho libres de donde nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora estamos más vivos que nunca, por lo tanto tenemos que adorar el nombre de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. ¿Qué significa un culto? Número 3. Significa la proclamación de nuestra fe en Cristo. La proclamación, queridos hermanos, es dar a conocer una noticia. Es en este lugar en donde nosotros damos a conocer la gran noticia. Es en este lugar en donde nosotros damos a conocer las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿qué significa un culto? Significa, queridos hermanos, el lugar en donde se proclama nuestra fe. Es en este lugar en donde nosotros decimos que es Cristo el que salva. Es en este lugar en donde nosotros decimos que es Cristo el que tiene todo el poder para hacer un milagro. Aquí estamos proclamando nuestra fe. Aquí no venimos a decir que todo se acabó. Aquí no venimos a decir que ya no hay salida. Aquí no venimos a decir que ya no hay esperanza. Aquí no venimos a decir nada de lo negativo. Aquí venimos, queridos hermanos, a proclamar nuestra fe. Lo que venimos a decir a este lugar es que aún hay esperanza en Cristo. Lo que venimos a decir en este lugar, queridos hermanos, es que todavía el Señor está salvando y perdonando. Lo que venimos a decir es que el Señor quiere hacer un milagro en nuestras vidas. Esto es lo que venimos a decir a este lugar, al culto, porque el culto significa la proclamación de nuestra fe y la proclamación es dar a conocer una noticia. Cuando en el libro de los Hechos, allá cuando los apóstoles están en el aposento alto, dice la Biblia que todos los que estaban ahí en el aposento, que eran como 120, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Y muchos de los que estaban ahí, que eran de otras regiones, comenzaron a decir, estas personas lo que están es borrachos, porque están hablando cosas que no es el idioma de ellos. Pero de repente se levantó un hombre de entre todos, y ese fue el apóstol Pedro. Y comenzó a hablar con la autoridad que le daba el Espíritu Santo de Dios. Y lo que comenzó a hacer en ese lugar, en donde ellos de primero habían estado haciendo ese culto, en donde estaban esperando, queridos hermanos, que el Espíritu Santo les llenara, el apóstol Pedro comenzó a hablar y a dar la buena noticia. Lo que él comenzó a hacer fue a proclamar la fe. Entonces, en esta tarde, hermanos, nosotros en este lugar no hemos venido a darle propaganda a algo o a alguien. Nosotros hemos venido a proclamar la fe en Cristo Jesús. Hemos venido a proclamar la fe en el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros proclamamos esa fe maravillosa, nosotros no nos podemos avergonzar. Pero a veces nosotros podemos estar como avergonzados. Porque a veces nosotros no queremos meternos en ese fuego maravilloso de la presencia del Espíritu y del poder de nuestro Señor. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego. ¿De qué no se avergüenza del Evangelio? ¿Por qué está en el Evangelio? Por la fe. Entonces, cuando proclamamos la fe, no nos podemos avergonzar de ella. Porque cuando nosotros tenemos fe en Cristo, somos parte del Evangelio. Y este es el Evangelio glorioso de Cristo Jesús, en donde hemos podido encontrar el perdón, hermanos, para nuestros pecados. Número 4, ¿qué significa un culto? Significa un espacio de alabanza y adoración. Cuando venimos a un culto, hermanos, debemos de traer alabanza. El Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Esa es la actitud. Esa es la actitud de un cristiano que trae alabanza y adoración. No es solamente cuando ya se empieza el momento. No es solamente cuando se da el espacio y dicen los hermanos, vamos a cantar una alabanza. No. Nuestra alabanza y adoración empieza quizás desde que salimos de la casa. ¿Con qué intención venimos nosotros a este lugar? El Salmo 104 nos aclara y dice, entren por sus puertas con acción de gracias, con agradecimiento. No vengan lamentándose, renegándose, quejándose. No, entren por sus puertas con acción de gracias. Es que el Señor ha sido bueno. Por lo tanto, debemos de venir con acción de gracias.
por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. No hay lugar a dudas que en el culto no se hace nada más que estar exaltando el nombre del Señor. Y usted dirá, pero en el culto además de cantar ofrendamos y oímos la palabra y oramos, pero es que todo eso es adoración al Señor. ¿O no están adorando ustedes en esta tarde que están oyendo la palabra? Ustedes están adorando. Porque si dejaran de adorar, ya estarían en un error. Porque aquí la palabra del Señor a nosotros nos exhorta que debemos desde que venimos, tenemos que venir ya adorando, cantando, alabando al nombre de nuestro Dios. En un culto, hermanos, nosotros debemos de aprender a ser buenos adoradores. El adorador es aquel que ama a Dios sobre todas las cosas y reconoce lo que Dios es. Cuando una persona reconoce lo que Dios es, aprende a adorar a Dios de verdad. Pero a veces nosotros pensamos de que Dios como que es un muñequito, que Dios como que es un juguete. No, Dios no es un juguete, no es un muñeco. Dios es el creador, el todopoderoso, el rey, el Señor de los señores. Al comprender la magnitud de su grandeza, yo no sé cómo usted se imagina a Dios, pero desde que estaba pequeño yo, y creo de que todos ustedes, y que conocían de que existía un Dios, ustedes no se imaginaban a Dios a la estatura de ustedes. Ustedes se imaginaban un ser extremadamente gigantesco, porque ustedes comprendían de que Dios es grande y que no hay nadie más que Él. A veces cuando los niños están platicando y dicen, ¿y qué tan grande es eso? ¿Será más grande que Dios? Los niños dicen, no, porque ellos saben de que a Dios nadie se le puede igualar. Y cuando comprendemos eso, nos volvemos en verdaderos adoradores. Venimos a este lugar y sabemos de lo que Dios es merecedor. Cuando vengamos a este lugar, hermanos, su intención tiene que ser orar, cantar, oír la palabra, involucrarse en el culto, estar activo, entregarse, corazón, espíritu, alma, cuerpo, mente, entregarlo a la adoración al Señor. Y déjeme decirle que usted va a sentir cosas maravillosas en su vida. Pero a veces lo que nos sucede a nosotros, y no es un error que solo le pasa a usted, nos pasa a todos, es que nosotros estamos pensando en muchas cosas cuando estamos acá. No estamos pensando quizás ni en Dios, pero sí estamos pensando en la casa, estamos pensando en muchas cosas, en la familia, en tantas cosas que está malo. No está malo, pero este momento es un momento para pensar en esa adoración al Señor. Aquí es en donde el Señor nos dice, vengan a mí, tal como estén, trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Tienen preocupaciones fuera de este lugar? Sí las tienen. Quizás hay problemas familiares, quizás pueden haber problemas económicos, pueden haber problemas en la comunidad, problemas con los vecinos, pero en este lugar es en donde usted tiene que entregarle las cargas al Señor para usted poder adorar con libertad. Tiene que olvidarse de su problema y acordarse de que ha venido a glorificar a Jesús. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre cómo vamos a adorar nosotros? En Juan capítulo 4, versículo 24, dice la Biblia que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar en espíritu? Adorar en espíritu es adorar desde el corazón, no desde la boca. Es ahí el problema a veces. Porque adorar no es cantar una alabanza que salga de nuestras bocas porque me gusta a mí, porque yo siento que es bonita. Yo tengo que preguntarme si le gusta a Dios y es bonita para Dios. Porque a veces lo que me gusta a mí quizás no le pueda estar gustando a Dios. Y lo que le gusta a Dios quizás a mí no me gusta. Pero la adoración es adorar, adorar en espíritu es adorar y alabar al Señor desde el corazón. Y cuando nosotros, queridos hermanos, adoramos y alabamos al Señor desde el corazón, es solamente cuando tenemos la capacidad de agradecerle de verdad. Solamente ahí.
¿Cuántos corazones agradecidos han venido en esta tarde? Gloria a Dios. Adorar en espíritu es adorar desde el corazón con toda la fuerza posible. No es que usted va a estar ahí en su silla haciendo una gran fuerza como que se va a reventar y que hasta puede quebrar la silla. No. Cuando la Biblia, cuando digo de que vamos a adorar en espíritu con todo el corazón y con toda la fuerza posible, es con todas las ganas. Con todas las ganas que podamos. Pero a veces decimos, hoy no tengo ganas de cantar. Hoy no tengo ganas de cantar ese himno. ¡Qué barbaridad! Otra vez el hermano está cantando ese himno. Ya lo cantó el domingo pasado. Ahora no voy a cantar yo. Cuando vamos a adorar en espíritu es desde el corazón, con todas las ganas. Porque no es para el hermano, no es para la hermana, no es para usted, no es para mí, no es para estas cuatro paredes. Es para el ser que nos ha amado con amor eterno. Adorar en espíritu es también adorar con sinceridad, con humildad y compasión. Eso es los adoradores en espíritu que el Señor está buscando. Que le adoren desde el corazón, con toda la fuerza posible, con sinceridad, con humildad y compasión. A veces en el mundo podemos ver gente que decimos nosotros, esa gente canta con pasión. Porque vemos cómo, con qué entrega están cantando aquella canción. Y si el mundo puede hacer eso para el mismo mundo, ¿qué no podríamos hacer nosotros para Dios, que nos ofrece lo que este mundo no nos puede ofrecer? La vida eterna, la salvación, el perdón de nuestros pecados. Hermanos, nosotros teníamos que estar pegando el grito abierto al cielo, adorando al Señor con todas nuestras fuerzas por lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. O dígame usted si usted hubiese podido hacer lo que Jesús hizo por nosotros. No, aunque usted hubiera dicho, yo voy a morir en la cruz por mis pecados, usted se hubiera desperdiciado, porque usted no podía pagar sus pecados porque era un ser pecador. Pero Jesús se ofreció en la cruz porque Él es el ser el cual no conoció pecado. Y fue tentado en todo también, conforme a nuestra semejanza, pero también sin pecado. Él era el único que podía derramar esa sangre limpia, santa, pura, para lavarnos a nosotros de nuestras inmundicias. ¿Cómo no vamos a adorar entonces al Señor, hermanos? Si a veces, si una persona nos hace un favor a nosotros, nosotros andamos que le queremos andar limpiando hasta los zapatos. Porque nos ha hecho un favor. Y lo que el Señor nos ha hecho no es un favor, hermanos. Dios nos ha hecho algo más grande que un simple favor. ¿Por qué no vamos a adorar entonces al Señor con entrega, con el corazón, con toda nuestra fuerza, con sinceridad, humildad y pasión? Eso es adorar en el Espíritu. Adorar en verdad es conociendo lo que Él es. El grande, el todopoderoso. Si nosotros, hermanos, adoramos en espíritu, pero sin verdad, nosotros nos convertimos en simples entusiastas sin conocimiento. Eso es lo que somos. Simples entusiastas sin conocimiento. Hay personas que pueden saltar, brincar, cantar, dar vueltas, brincar de un lado para otro, pero están quizás solamente tratando de adorar en el espíritu, pero no en verdad. No está el conocimiento de lo que Dios es en realidad. Son simples entusiastas. Y es ahí en donde nosotros, o muchos dicen, eso es pura emoción. Y a veces es verdad, pero a veces no es así. Porque la emoción solamente es cuando se hace algo sin tener el conocimiento de lo que se está haciendo. Pero cuando nosotros, hermanos, también adoramos en verdad, pero sin adorar en el espíritu, nos convertimos, ¿saben qué? En ortodoxos. Cuando nos convertimos en ortodoxos quiere decir de que solamente seguimos una práctica, pero lo que hacemos lo hacemos sin sentido. Es como venir al culto porque los días domingos se viene al culto. Una simple práctica. ¿Por qué va al culto usted? Porque este día es que se va al culto masivamente. ¿Por qué va al culto usted de señora? Porque es el culto de la señora y como yo estoy señora, yo por eso es que voy. ¿Por qué va al culto de los jóvenes? Porque estoy joven, dice.
Pero ¿por qué? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es la esencia de que usted se pueda reunir en esos cultos? No es porque es el culto que a usted le toca. Venir el día domingo a la casa de Dios no venimos porque en este culto es donde viene la mayoría de personas a este lugar. No, es porque usted viene a adorar al Señor y no importa si es lunes, miércoles, domingo, usted viene a darle la gloria a Jesús. Pero cuando la persona se vuelve ortodoxa, solamente hace una simple práctica sin sentido. Pero nosotros no somos ortodoxos. Cuando nosotros venimos a este lugar, venimos sabiendo bien a qué es a lo que nosotros venimos. ¿Qué significa un culto? Significa un momento de reverencia. Habacuc 2:20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Muestran ustedes un profundo respeto al estar en esta casa? Así debería de ser. Un profundo respeto al estar en este lugar. Este es el lugar, hermanos, en donde nosotros tenemos que medirnos, porque aquí está la presencia del Señor. Y hay lugares en donde nos dicen: no puede ingresar con mascotas, no puede ingresar con comidas, no puede ingresar con bebidas y una infinidad de restricciones. Y ustedes y nosotros las obedecemos. Y cuando venimos a este lugar, quizás nosotros no vemos un rótulo en donde se nos diga: esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Pero ¿será de que en su conciencia usted no sabe qué es lo que usted puede hacer en este lugar y qué es lo que no puede hacer? Sí lo sabemos. En una ocasión, hace unos años atrás, allá mirábamos nosotros unos rótulos pequeños y decía: en la iglesia, apaga tu celular, pero enciende tu corazón. El mensaje estaba bonito y es lo correcto, pero ¿lo hacíamos? Quizás no. Pero en el culto, ¿qué es lo que significa un culto? Un momento de reverencia. Y lo que dice Habacuc 2:20 nos tiene que dejar a nosotros esto muy claro: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Jesús dice: donde están dos o tres, ahí estoy yo. Tenemos que guardarle el debido respeto a la presencia del Señor que está en este lugar. ¿Qué significa un culto? Significa aquello que tiene un toque espiritual. Es que esto no es como cualquier otra reunión, como lo decía al principio. Esto tiene un toque espiritual. A veces las hermanas pueden hacer sus comidas y le hacen toda la preparación posible. Y le echan una cosa, le echan la otra, le echan zanahoria, papa, whisky, cilantro, bueno, le echan todo. Pero a veces se les escapa echarles una simple cosa y quizás es una pizquita de sal. ¿Y por qué por una simple pizca no va a saber lo mismo? Porque le falta el toque que le da el sabor, el toque esencial. ¿Qué le puede faltar a las reuniones de diferentes grupos, entre comillas, que se hacen llamar cristianos, pero que quizás no está el poder de Dios ahí? Les falta el toque espiritual. Y a nosotros no nos podemos dar el lujo que nos falte el toque espiritual. Pero para que el toque espiritual no falte, tenemos que venir dispuestos. No podemos venir a este lugar indispuestos. A veces nosotros nos creamos barreras, nos creamos murallas, nosotros nos forramos y nos hacemos como un auto blindado. Que quizás la presencia de Dios nos quiere llenar, el Espíritu Santo nos quiere tomar y usarnos en el culto, pero nosotros no le permitimos y nos blindamos ante esa unción. Pero cuando venimos a este lugar, al culto, tenemos que comprender que el significado es, hermanos, de que aquí está el toque espiritual. Un culto es aquello que tiene un toque espiritual. Quiero que vaya conmigo, hermanos, así rapidito al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, el capítulo número 2 y el versículo número 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo,
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, escuche bien, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Todos, todos fueron llenos. No se quedó ni uno tan solo ahí. Pero ¿cómo estaban ellos? Es que ellos estaban dispuestos. Cuando nosotros venimos a este lugar, vengamos dispuestos. Usted tiene que olvidarse hasta del que está a su lado. Usted tiene que adorar al Señor. Nosotros no tenemos esa costumbre. Y quizás usted puede decir, pero eso no es indispensable. Pero fíjese de que sería muy bueno. Hay iglesias en donde tienen la costumbre de que desde que van a comenzar el tiempo de cantos, ellos se ponen de pie. Y todo el tiempo de cantos ellos están de pie, como en reverencia en la adoración que le están dando a Dios. Cierran sus ojos, levantan sus manos. Y eso no es solamente una señal de religiosidad, porque muchos pueden decir que son muy religiosos. No, es una señal de concentración. Porque podemos estar cantando y oímos un ruido y volteamos a ver. ¿Y será que estamos debidamente concentrados en esa alabanza si eso pasa? No. Pero en este lugar, hermanos, en un culto, está ese toque espiritual. Y para que podamos ser tocados con ese toque espiritual, tenemos que estar dispuestos, concentrados, dedicados a lo que estamos haciendo en este lugar. Hay personas que dicen no sentir nada, pero fíjese de que no es que no sean cristianas o cristianos, sino que es por negligencia. Hay cristianos que vienen a este lugar y no sienten nada, pero quizás pueden decir, ¿son salvos? Sí, son salvos. ¿Y por qué no sienten nada entonces? Es que es negligente. Si él no permite de que Dios trate con él, Dios no va a tratar con él. Entonces, hermanos, cuando la negligencia viene, eso significa que esa persona es descuidada. ¿Cómo tenemos que salir nosotros de la casa para este lugar? Fíjense que tenemos que, si es posible, decirle, Señor, salgo de mi casa, voy para la casa de oración. Espero que ahí te glorifiques, que trates conmigo. Eso es venir dispuestos a recibir el toque espiritual. ¿Qué significa un culto? Significa, hermanos, que es un lugar en donde practicamos la armonía. Aquí todos tenemos que estar en armonía. Si no fuera así, no estaríamos haciendo un culto. Estaríamos peleándonos. Pero en este lugar, queridos hermanos, estamos en armonía. El Salmo 133, verso 1 y el verso 2 nos habla acerca de esto. Y lo primero, queridos hermanos, que existe cuando hay armonía es que el culto que nosotros hacemos es correcto y adecuado. Porque el escritor en el Salmo 133, verso 1 dice, mirad cuán bueno. Mirad cuán bueno. Y habla después, es estar los hermanos juntos, en armonía, o sea, estar reunidos. O sea que esto que nosotros estamos haciendo delante de Dios es correcto y es bueno. Y lo segundo es que es agradable a Dios, porque el escritor dice, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es delicioso, es satisfactorio. En esta tarde, hermanos, Dios está satisfecho con lo que nosotros hemos estado haciendo. Desde la mañana el grupo de hermanos que estuvo adorando al Señor, el Señor está satisfecho, está agradado con lo que la iglesia ha hecho, porque a Él le agrada que el pueblo se reúna en armonía a adorarle. Por eso la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y lo siguiente es que es de gran bendición. Eso es lo que significa el culto, hermanos, un lugar en donde nosotros podemos practicar la armonía. Y cuando practicamos la armonía en este lugar, estamos haciendo lo bueno y lo correcto. Cuando practicamos la armonía en este lugar, estamos haciendo lo que es agradable. Y cuando practicamos la armonía, estamos haciendo lo que es de gran bendición. Porque esa bendición nos cubre. Dice la palabra, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende, dice, sobre la barba
la barba de Aarón y baja por todas sus vestiduras hasta el borde. Esa es la bendición. ¿Será de que esa bendición Dios la está derramando sobre nuestra vida, hermanos, en esta tarde? ¿Qué significa un culto? Es un lugar en donde encontramos consejo, fortaleza y consuelo para nuestra vida. Lo primero, encontramos consejo. ¿Por qué es importante, hermanos, el consejo? Porque el consejo trae sabiduría. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Obedezcan la palabra de Dios, hermanos. Cada día que ustedes la escuchan, independientemente del hermano que ustedes la oigan, obedezcan el consejo. Porque la palabra del Señor dice que el que obedece el consejo es sabio. Dios nos fortalece cuando ya no podemos más en el culto. Eso es donde encontramos esa fortaleza. Salmo 73:26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahí está Dios fortaleciéndonos, siempre y cuando estemos delante de su presencia. Y en el culto es donde Dios nos da consuelo ante toda aflicción. Segunda de Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Eso es lo que nosotros tenemos en el culto. Y eso es lo que significa el culto. En último lugar, es el lugar en donde encontramos consejo, fortaleza y consuelo. Y yo me quedo, hermanos, con este versículo precioso y maravilloso que he leído de último, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que está pasando en su vida? ¿Qué es lo que siente en su corazón? ¿Qué es lo que usted tiene en lo profundo de sus mentes? ¿Qué es lo que usted está viviendo usted solo y que no lo habla con nadie ni lo platica con nadie? Pues déjeme decirle que aquí está el Señor, que no ocupa que le digamos lo que estamos pasando, porque Él ya lo sabe. Dice la Biblia que Él es omnisciente, Él conoce nuestros pensamientos. Incluso Él conoce, hermanos, nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. En esta tarde, queridos hermanos, Dios está acá. Dios ha recibido nuestra alabanza y nos ha hablado también con su preciosa palabra. Pero Él que está acá, el Señor, no quiere solamente bendecir la vida de los que ya le tenemos en el corazón a Él, sino que el Señor también quiere bendecir la vida de aquellos que todavía no le tienen en el corazón. Y en esta tarde tenemos algunos amigos entre nosotros, tenemos algunas amigas allá atrás, tenemos también otro amigo por allá. En esta tarde el Señor quiere salvarles, quiere perdonarles, quiere darles vida nueva. Lo que Jesús les puede dar, no se lo va a dar nadie fuera de este lugar. Yo le invito, si usted toma la decisión de aceptar a Cristo, póngase de pie en ese lugar y vamos a orar por usted. Sea valiente, tome la decisión, póngase de pie. Acepte a Cristo, esta es la oportunidad que Cristo le da. Mañana quizás puede ser tarde. Hágalo. Hágalo, el Señor le ama. Cristo le ama más que cualquier otra persona en esta tierra. Póngase de pie. Cristo le ama, levántese. Demos un aplauso por esta alma en esta tarde. Gloria al Señor. El Señor, por ahí puede quedarse. Por ahí. No sé allá, Josué, ¿verdad? ¿Quisieras aceptar a Cristo? El Señor te da esta oportunidad hoy. Mañana puede ser tarde. Hoy el Señor te da la oportunidad para que puedas entregar tu corazón a Jesús. ¿Quieres hacerlo? ¿Puedes ponerte de pie ahí? Bueno. La amiga, bueno, ella no. Bueno, vamos a orar por nuestra amiga Milagro, ¿verdad? Ahora será nuestra nueva hermana. Milagro, así que ella va a necesitar también del apoyo de toda esta iglesia, de esta congregación para seguir adelante, el apoyo en nuestras oraciones y también pues motivarla a que venga a la casa del Señor. Repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, gracias por llamarme en esta tarde. Me arrepiento de todos mis pecados, todas las cosas malas que he hecho y que son dignas de castigo, pero me arrepiento de cada una
de ellas. Te pido que me perdones y que me abraces muy fuerte con ese amor eterno. Dame vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por esta alma que en esta preciosa tarde ha pasado recibiéndote. En el nombre de Jesús te pido que le des fuerza, Señor. Te pido que le ayudes a seguir adelante en este camino que ella va a emprender. Te pido que no la dejes sola, que sea tú que la fortalezcas, que sea tú que la ayudes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que nosotros, Señor eterno, podamos también motivarle a seguir adelante, Señor, y ayudarla en oración para que ella pueda vencer, Señor, todos los obstáculos que puedan levantarse en contra de su vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede pasar a su asiento. Que Dios le bendiga. Demos un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, agradecemos al Señor por la bendición de este día. Ha sido un día maravilloso y vamos contentos para nuestras casas porque el Señor sigue obrando, Él se sigue glorificando, Él sigue salvando las almas, y eso es, hermanos, porque el Señor es bueno. Puestos en pie, damos gracias al Señor y nos despedimos a nuestros hogares. Gracias, Padre amado, te damos en esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, honramos tu nombre, porque tú has estado con nosotros en este lugar. Gracias, Padre Celestial, por ese amor maravilloso con el que tú nos acobijas, con el que tú nos abrazas. Gracias, Señor, por darnos la fuerza y la fortaleza que necesitamos, Señor, cada día. Te pido, Señor, que seas tú que nos sigas dando la fortaleza, que seas tú, Señor, el que nos siga protegiendo ante todo ataque del enemigo, Señor. Protege a mis hermanos y guárdalos. Sana las enfermedades que hayan en sus cuerpos. Pon tu mano sanadora, Señor, y seas tú libertándoles y haciéndoles libres de toda dificultad, de toda tribulación, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, por esta hora. Te agradecemos por esta tarde maravillosa. Te agradecemos por este culto. En el nombre de Jesús, llévanos con bien, Señor, en nuestro regreso a casa, y despídanos en paz y amor en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias a Dios. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.